El 31 de octubre de 1981 la carretera se cobró su peaje. Un choque frontal deja a mi padre malherido y a mi madre en estado crítico. Yo no recuerdo nada. Yo estuve 1 mes y medio en la UCI. No me morí porque no había llegado mi hora. Aunque sucedió la noche del 31, la fatalidad comenzó a fraguarse unas semanas antes. Saliendo de un pueblo llamado Chulilla, en Valencia, de madrugada, había descargado una gran tormenta. La carretera estaba sucia y el Mercedes fue a estamparse contra un pequeño muro de piedra a la salida de una curva. Habíamos estado haciendo gira en Valencia y llovió y el Mercedes, que los Mercedes pesan mucho, el motor se metió en un badén muy grande y no había quien lo sacara de allí. Yo iba durmiendo en el asiento trasero entre los vestidos de mi madre y apenas sentí el golpe, pero el coche quedó como un acordeón y mi padre lo dejó en un taller de Valencia para que lo arreglaran. Y entonces un amigo, que en paz descanse, nos prestó un coche suyo para que termináramos la gira en Valencia y la terminamos con aquel coche. Así que la noche trágica no iban en aquel coche cómodo y seguro, sino en un pequeño Ford Fiesta que tenían para andar por Madrid. Y yo tenía un Ford Fiesta recién comprado, que me lo había comprado Juan, para que yo fuera al mercado, para, en fin, un coche pequeño. Y ese día le digo yo, a Villarejo de Salvanés, que está a 50 kilómetros, no pida ningún coche prestado, porque con el mío, que está nuevo, podemos hacer el viaje. Era domingo. Había mucha caravana de regreso a Madrid. En aquellos años la carretera de Valencia era de doble sentido. Un coche intenta adelantar. No ve a mis padres. Y se produce el tremendo choque frontal. Y yo di con la cabeza en el cabezal. Y ahí fue donde me rompí las cervicales. Juanito cogió su sombrero. Capítulo 8. El penúltimo trayecto. Yo me acuerdo vagamente, porque fue tan duro. Dios escribe cuando naces y cuando mueres, y ese día no era mi día. Mi padre se rompe las costillas, el esternón, la clavícula y tiene diversos traumatismos. Juan se clavó el volante en el pecho y gracias a Dios que le dije que condujera él ese día, porque si mi golpe se lo da a él, no lo cuenta. Mi madre, que iba en el asiento del copiloto, se lleva la peor parte con una lesión en el cuello que la tuvo 1 mes entre la vida y la muerte. Me pusieron unos hierros y 12 pesas para que se me juntaran las cervicales, porque si no me hubiera quedado tetrapléjica. Aquellas carreteras de doble sentido, viejas, mal señalizadas, que tantas vidas se cobraban. Faustino Núñez. Pues me imagino que aquellas carreteras de España pues debían de ser duro, ¿no? Tener una gala en Valencia y al día siguiente irse a Barcelona y después tener que pasar el puerto de Pajares para irte a Oviedo. Pues yo me imagino que eso debía de ser muy duro. Pero era la forma de vida que él tenía, le gustaba. Para vivir así te tiene que gustar esa vida. Y yo creo que a Juan Valderrama le gustaba. Con este brutal accidente comenzaba la década de los 80 para mi familia.
aunque gracias a Dios los dos se recuperaron y a mi madre milagrosamente no le quedaron secuelas de una lesión cervical que a la mayoría los deja en silla de ruedas. Ese palo fue muy gordo, sobre todo para Dolores. Dolores tuvo en la UBI, estuvo muriéndose y se salvó de verdadero milagro. El mío era menos grave, pero también muy grave. Quizás a partir de entonces te humanizas más, te suavizas más con la vida, te vuelves más tolerante. Por encima del ánimo que pueda embargar a cada uno, cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generales. Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español. Debo saludar a Barcelona, a Cataluña y a España, que nos acoge con hospitalidad para dar inicio a los Juegos de la Copa de la FIFA de 1982. Y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo. A lo largo de los últimos años han proliferado por doquier unos lugares de recreo que acaparan la atracción de la gente joven, las discotecas. Mientras, España seguía su carrera imparable hacia la modernidad, y para eso tenía que borrar cualquier vestigio de un pasado del que mis padres y muchos artistas formaban parte, quisieran o no. El rock, el punk, el pop, los cantautores copaban las emisoras de radio. Los artistas de la generación anterior son juguetes rotos que no quiere nadie. Como siempre, aquí estamos con nuestros jóvenes bailando y con los jóvenes de toda España que nos imaginamos que están siguiendo directamente nuestro programa. El mairenismo detenta el poder con mano de hierro y aparta a Juanito de los festivales flamencos subvencionados con dinero público, algo que cambiará la industria cultural para siempre. Los empresarios de toda la vida poco a poco van desapareciendo y las compañías, como las que hacía mi padre, están condenadas a la extinción. Gregorio Valderrama. Las instituciones empiezan a fomentar los festivales en la que entran un grupo de artistas y otros se quedan fuera, como es el caso de Juanito Valderrama. Es una infamia. El mundo está hecho así. Pues está mal hecho. Con este sombrío panorama, en lugar de rendirse, Juanito se asocia con el actor Pepe Sancho, que acaba de triunfar en la serie Curro Jiménez, y montan una compañía itinerante para ir de feria en feria. Juan Verdún. Los artistas, cuando son genios como él, tienen que estar cantando, tienen que estar viajando, y prefería estar viajando por todo el mundo a estar metido en casa esperando que le llamase a alguien y no le llamaba nunca a nadie. Un valiente y un tío que creía de verdad en él y en el arte flamenco. Compran una vieja carpa de circo a la que rebautizan como Teatro Candilejas, y con un elenco encabezado por Juanito, Dolores, Antonio Molina, el humorista Emilio El Moro y un joven cancionero de 12 años, Rafael Gallardo, se tiran a la carretera como unos feriantes más. Se hizo autónomo y se dedicó él, como empresario, a girar por toda España y por todo el mundo con su carpa. Y giraba por todo el mundo con 16 artistas. Y los llevaba a todos los sitios y estuvo trabajando y se hizo el empresario. Son los últimos estertores de una época condenada a la extinción. Cada temporada era más y más difícil competir contra los espectáculos gratuitos que ofrecían los ayuntamientos. Huito. Todos los pueblos de España hicimos. Ya está. Había un sitio que se tenían que llevar las sillas a la plaza. Porque no, pues hacían un escenario, pero que no. Y luego las capitales todas, claro. Mi padre se aferraba a lo que había sido su forma de trabajar toda la vida. Contrataba en cada ciudad algún chatarrero, algún vendedor ambulante, que con su furgoneta y su megáfono iba anunciando: llega a su ciudad el Teatro Candilejas,
con el gran Juanito Valderrama, Dolores Abril, Antonio Molina, Emilio El Moro. Diversión asegurada. Funciones a las 9 y a las 12. No se lo pierdan. Juanito Valderrama llega a su localidad. Yo apenas tenía 10 años y lo recuerdo todo como la película Viaje a ninguna parte. La gente necesita reírse y nosotros les llevamos la risa. El Teatro Candilejas. Una carpa vieja de lona color amarillo, con varios remiendos y costurones, que se desmontaba y se cargaba en un camión al terminar cada noche para montarla en el siguiente pueblo, en la siguiente feria. Hacían todas las ferias de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Levante. Un día aquí, 2 allí. Calor, ruido, 2 y hasta 3 funciones cada noche y una vieja roulotte destartalada como camerino en la que recuerdo ver los partidos del Mundial de España en una pequeña televisión. En el Bernabéu, miles y miles de banderas españolas aclamando a una posibilidad. Aquella roulotte que servía de camerino en la que cenábamos todas las noches y donde me acostaba cuando de madrugada me rendía el sueño. Aquel fue mi primer refugio en la adolescencia, hasta que quedó aparcada para siempre bajo una higuera en la finca que mi padre compró en Espartinas, un pueblo a 17 kilómetros de Sevilla. Allí nos mudamos todos en 1984, huyendo de los peligros de un Madrid asolado por la heroína, el humo y la delincuencia. Opio, morfina, heroína, LSD. El problema de las drogas en España es grave y preocupante. Sevilla se dibujaba en la mente de mi padre como un lugar idóneo para la familia, una finca de naranjos, la alegría y el sol de aquella tierra. Morena como Sevilla tiene al sol por amante. Pero el panorama que se encontró allí era muy distinto del que imaginaba. Vendimos todas nuestras propiedades en Madrid, pisos, chalets, plazas de garaje, para invertirlo todo en Los Azahares, una finca de naranjos escondida en un pueblo del Aljarafe sevillano, Espartinas, tan bonita como carísima de mantener. Juan estaba en Madrid, su sueño era irse a vivir a Sevilla, se fue a Sevilla a vivir y se da cuenta que no le llaman para los festivales, que no le llaman en televisión. Mi padre guardaba el recuerdo de la Sevilla que le vio llegar con su maleta de cartón después de la guerra, cuando Pinto y Pastora le acogieron en su casa de la Alameda de Hércules. La Sevilla que llenaba la Plaza de Toros y el Teatro San Fernando para ver sus espectáculos. La Sevilla que le abrió siempre los brazos y le aclamó como solo sabe hacer con los artistas que siente suyos. Pero aquella Sevilla ya no existía. No existía más que en sus recuerdos, y lo que encontró allí fue muy distinto. ¿Qué pasa si yo he sido aquí una figura en toda España? Entonces a Juan lo sufrió mucho y creo que fueron los peores años de su vida. La gente no lo había olvidado, pero las instituciones sí. No hay derecho, lo digo sin ánimo de ofender a nadie ni nada, porque a mí yo estoy de vuelta de todo. Yo que he renunciado a Madrid, he renunciado a tantas cosas. Y no cuenten conmigo para nada en Sevilla. Se hace cualquier cita de cualquier cosa, de conocimiento de cante flamenco, y hay que contar con Juan Valderrama, que es el único que queda por edad y por trayectoria artística. Cuando la fórmula de los teatros portátiles no daba más de sí, tuvo que aceptar que ya no podía seguir siendo empresario. Y entonces mi padre se da de bruces con la realidad. Pasaban meses sin sonar el teléfono. Se corrió la voz de que ya no estaba en activo, aunque él se empeñaba en llamar a los programas de radio para negarlo rotundamente y afirmar que estaba en activo, que seguía cantando y con más ganas de trabajar que nunca. Pero aquella especie de bulo se había ido de las manos. Es una injusticia
de las tantas que se hacen en el mundo, porque si yo tengo reconocimiento de todas las grandes figuras del flamenco, si llevo 60 años representando a España con la mayor dignidad en España y fuera de España, en todas partes, tengo una trayectoria de artista, de figura de toda la vida y el cariño y el reconocimiento de toda España, pues no puedo luchar contra 4 señores que manejan el cotarro flamenco en Sevilla. Esto sí. Ya lo puedes decir por la radio, como lo estoy diciendo yo. Como no salía trabajo, poco a poco nos fuimos comiendo el patrimonio que tantos años había costado reunir. Le recuerdo abrumado por las deudas, defenestrado por los críticos, por los flamencólogos, luchando sin cuartel para salir adelante. Hicieron una historia a su medida y Juan no entraba en sus planes. En la época de los festivales, donde predominaba lo gitano frente a lo no gitano, pues Juan era la bestia negra de toda esta gente. Iba por 200.000 pesetas a actuar en sitios indignos de su categoría, teniendo que vestirse en el coche con el equipo de sonido más barato que hubiera, pero siempre sin perder la sonrisa, sin una queja, a pesar de que por dentro yo sé que se moría de pena. Calderito. Me acuerdo otra vez en La Coruña, ahí venía Dolores también, y nos tuvimos que cambiar en la furgoneta de los músicos. Pero te estoy hablando de la furgoneta de hace ya unos poquitos de años, de estas furgonetas antiguas sin ventanas. Dentro estaban los zapatos de los músicos, los calcetines por un lado, y además estaba puesta abajo. Y Juan y yo sujetando a Dolores para que no se cayera, para poderse cambiar y ponerse el vestido. Eso lo he vivido yo. Una de tantas madrugadas en las que las preocupaciones le robaban el sueño, le escuché bajar al salón. Intenté dormir porque al día siguiente tenía clase, pero no pude. Bajé yo también y me senté a su lado. Estaba escribiendo en su cuaderno de versos. Era su vía de escape, su desahogo. Versos algunos muy tristes y que no solía compartir con nadie, pero que yo leía cuando él no estaba. En cambio, aquella vez sí lo hizo. Me miró y me dijo: «Toma, a ver si este te gusta». Y lo leí. En el final de mi viaje, en el último trayecto, solo quiero de equipaje el traje que llevo puesto. Viajé como ganador de éxito y de fortuna. Viví como triunfador, no cabe duda ninguna. Pero ¿de qué me sirvió el camino recorrido si mi triunfo se quedó en ceniza y en olvido? Ingratitud de la vida que cobra siempre al final, factura que te aniquila y te roba la moral. Por eso, al final del viaje, en el último trayecto, solo quiero de equipaje el hombre que llevo puesto. Yo no viví la época del gran Juanito Valderrama, sino el ocaso de un artista que lo había sido todo y que por esas injusticias de la vida tenía que luchar como nunca para salir a flote. Y os juro que es la lección más grande que he recibido en mi vida. Creo que sin hacer lo que hago, pues no tendría objeto vivir. Por eso yo sigo mientras pueda y mientras esté dignamente, tengo que seguir. Onda Cero Podcast. Escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero.